Hola, mi nombre es Eric Torres, soy preparador de la Cátedra de Histología y Embriología y vamos a hablar sobre el sistema urinario. Este va a estar formado por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Primero vamos a hablar de la estructura general del riñón. Estos son dos órganos que tienen forma de caraota, se encuentran laterales a la columna vertebral en el espacio retroperitoneal de la cavidad abdominal. Sobre su borde superior se va a ubicar la glándula suprarrenal y en su borde medial vamos a tener al hilio renal, por donde van a entrar y salir los vasos y nervios renales, y desde donde va a salir la pelvis renal, que sería el segmento inicial del uréter. Este riñón va a estar cubierto por una cápsula de tejido conjuntivo, en la cual tiene dos capas. La capa más externa que podemos ver aquí está formada por fibroblastos y colágeno, y la capa más interna está formada por miofibroblastos. El riñón tiene una corteza que sería la parte más externa y una médula que se encuentra más profundo. En la corteza vamos a tener una serie de estriaciones que se denominan rayos medulares, los cuales están formados por túbulos rectos y conductos colectores. Y los espacios que están ubicados entre estos rayos medulares serían los laberintos corticales, que están formados por corpúsculos renales y túbulos renales. Luego en la médula vamos a tener estas estructuras que se denominan pirámides. Un riñón humano tiene alrededor de 8 y 12 pirámides. Y estas van a estar formadas por túbulos renales y van a tener las pirámides un vértice denominado papila, la cual se va a proyectar hacia un cáliz menor. El cáliz menor va a pasar a ser un cáliz mayor, luego este va a pasar a ser pelvis renal y luego vamos a tener al uréter. Y también en la médula vamos a tener estas estructuras que son las columnas renales, que no son más que extensiones de la corteza que se encuentran en la médula. Aquí debemos saber algunos conceptos como por ejemplo lóbulo renal, que podemos ver aquí en la imagen. Todo esto sería un lóbulo renal. Está formado por una pirámide medular y el tejido cortical asociado con su base y con sus lados. Y está compuesto por un conducto colector y todas las nefronas que drena. También tenemos el concepto del lobulillo renal. Este va a estar formado por un rayo medular central y el tejido cortical circundante. Y también tenemos el concepto de túbulo urinífero, que está formado por una nefrona y el túbulo conector, y que vamos a describir estos conceptos más adelante. Entonces la nefrona se considera la unidad estructural y funcional del riñón. Su función es producir orina y va a estar formada por un corpúsculo renal que podemos ver aquí y un sistema de túbulos que vamos a describir a continuación. Entonces el corpúsculo renal, este va a estar formado por el glomérulo, que sería un ovillo de capilares que podemos ver aquí de color anaranjado o amarillo. Es decir, es un conjunto de capilares que en conjunto tienen una forma circular. Y por la cápsula renal o cápsula de Bowman, que es un epitelio bilaminar, es decir, que tiene dos capas que rodea al glomérulo. La capa más externa sería esta de color morado, que se llama capa parietal y está formada por un epitelio plano simple. Y la capa más interna sería la capa visceral que se encuentra sobre los capilares y está formada por células llamadas podocitos. Entonces, los capilares glomerulares están irrigados por una arteriola aferente y están drenados por una arteriola eferente. El punto del corpúsculo en donde entran y salen estas arteriolas se denomina polo vascular. Y en el lado opuesto vamos a tener al polo urinario, que se va a continuar con el túbulo contorneado proximal. Entonces, va a entrar sangre por esta arteriola, se va a filtrar a nivel del glomérulo. Ese ultrafiltrado va a caer en este espacio que se llama espacio urinario y ese ultrafiltrado se va a dirigir hacia los túbulos renales. Entonces ahora vamos a hablar de los túbulos renales. En primer lugar, tenemos al túbulo contorneado proximal. Entonces aquí en la imagen con el número 1 tenemos al corpúsculo renal. Con el número 2 tenemos al túbulo contorneado proximal. Se origina en el polo urinario. Este va a ingresar al rayo medular y está revestido por un epitelio cúbico simple con microvellosidades que se llaman borde en cepillo. Posteriormente, con el número 3 tenemos al túbulo recto proximal o rama descendente gruesa del asa de Henle. Este va a descender hacia la médula y tiene un epitelio cúbico simple.
Luego con el número 4 tenemos a la rama descendente delgada que se ubica en la médula. Esta va a describir una curva en U para volver a ascender en dirección a la corteza y tiene un epitelio simple delgado. Luego con el número 6 tenemos la rama ascendente delgada que también se ubica en la médula y también tiene un epitelio simple delgado. Posteriormente tenemos al túbulo recto distal o rama ascendente gruesa del asa de Henle. Este va a tener un epitelio cúbico simple y sería aquí con el número 6. Va a ingresar a la corteza en el rayo medular y luego va a abandonar el rayo medular y entrar en contacto con el polo vascular de su corpúsculo renal. En este punto, las células epiteliales del túbulo, que están contiguas a la arteriola aferente del glomérulo, se van a modificar para formar a la mácula densa. Luego el túbulo va a abandonar la región del corpúsculo renal. Y posteriormente, con el número 8, vamos a tener al túbulo contorneado distal. Este luego pasa a ser, aquí con el número 9, el túbulo conector. Luego con el número 10, el conducto colector principal. Y luego vamos a tener al conducto colector medular. El conducto colector cortical se ubica en el rayo medular y luego tenemos el conducto colector medular. Estos van a tener un epitelio cúbico simple y van a tener dos tipos de células: las células claras principales o del conducto colector y las células oscuras o intercalares. Luego vamos a tener aquí con el número 12 los conductos papilares que tienen un epitelio cilíndrico simple. Luego en la papila, estos pasan a ser el cáliz menor, luego cáliz mayor, luego pelvis renal y por último el uréter. Entonces tenemos varios tipos de nefronas. Aquí a la derecha tenemos las nefronas subcapsulares o corticales, en las cuales los corpúsculos renales están en la parte externa de la corteza. Y las asas de Henle son cortas, como podemos ver aquí, y se extienden hasta la médula externa. Y aquí del lado izquierdo tenemos a las nefronas yuxtamedulares, en las cuales los corpúsculos renales van a estar cercanos a la base de una pirámide medular y las asas de Henle son largas y se extienden hacia la región interna de la pirámide. Y tenemos a las nefronas intermedias o mediocorticales, en las cuales los corpúsculos están en la región media de la corteza y las asas de Henle son de longitud intermedia. Ahora vamos a ver cómo se forma la orina, hablando del aparato de filtración del riñón, el cual está formado por varios elementos. En primer lugar, y más interno, sería aquí de color rosado el endotelio de los capilares fenestrados glomerulares. Luego aquí de color azul la membrana basal glomerular, que está formada por tres capas: la lámina rara externa, la lámina densa y la lámina rara interna. Y la capa más externa sería la hoja visceral de la cápsula de Bowman, la cual podemos ver aquí de color morado. Está formada por células llamadas podocitos, los cuales se caracterizan por tener evaginaciones llamadas pedicelos que rodean a los capilares glomerulares. Se describen otros elementos de este aparato de filtración, como son la capa superficial del endotelio de los capilares glomerulares, lo cual vendría a ser el glucocáliz, que es un conjunto de carbohidratos que se ubican en esta región. También tenemos al espacio subpodocítico, que como su nombre lo indica, es el que se encuentra por debajo de los podocitos. También tenemos las ranuras de filtración, que son los espacios entre los pedicelos de los podocitos. Y bueno, aquí la sangre que está en estos capilares se va a filtrar por todos estos elementos, se va a producir un ultrafiltrado, y este ultrafiltrado, también llamado orina primaria, se va a alojar en este espacio que sería el espacio urinario. También tenemos una estructura que se llama mesangio, y este está formado por células mesangiales que vemos aquí de color rosado y su matriz extracelular o matriz mesangial que vemos aquí de color amarillo. Este se va a ubicar en un espacio creado por una membrana basal glomerular que vemos aquí de color rojo, que es compartida entre varios capilares en el corpúsculo renal. Y en cuanto a las funciones de estas células, tenemos fagocitosis, sostén estructural, secreción de interleucinas y también tienen capacidad contráctil, que se cree que puede contribuir a limitar el flujo sanguíneo a través de estos capilares. Y también tenemos a las células mesangiales extraglomerulares o células lasis, las cuales se ubican por fuera del corpúsculo renal a lo largo del polo vascular.
También tenemos al aparato yuxtaglomerular, el cual está formado por la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares. Aquí arriba podemos ver a las células de la mácula densa, que como había comentado antes, son células modificadas del túbulo contorneado distal. Tienen como función verificar la concentración de sodio en el líquido tubular y regulan la velocidad de filtración glomerular y la liberación de renina. También tenemos a las células yuxtaglomerulares que podemos observar aquí. Estas son células musculares lisas modificadas de la arteriola aferente y tienen como función liberar renina. Esto, aquí podemos ver los gránulos que contienen renina, entonces participa en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, también tenemos aquí a las células mesangiales extraglomerulares que podemos observar acá. En cuanto a las células intersticiales del riñón, aquí debemos saber que el tejido conjuntivo del parénquima renal rodea a las nefronas, los conductos y los vasos sanguíneos y linfáticos. En la corteza hay dos tipos de células intersticiales. Hay células parecidas a fibroblastos y macrófagos. Y en la médula hay células parecidas a miofibroblastos. En cuanto a la irrigación del riñón, esta proviene de la aorta abdominal que va a producir a la arteria renal. Esta a su vez va a producir arterias interlobulares que podemos ver aquí abajo. Estas van a producir arterias arcuatas que luego pasan a ser arterias interlobulillares que podemos ver aquí. A partir de aquí van a salir las arteriolas aferentes que van a llegar al corpúsculo renal para producir capilares glomerulares. Luego de aquí van a salir arteriolas eferentes. Esas arteriolas eferentes van a producir una red de capilares que serían los capilares peritubulares. Luego de aquí van a salir vasos rectos descendentes y también vamos a tener vasos rectos ascendentes. Estos van a drenar en las venas arcuatas y estas venas arcuatas van a drenar en otras venas que aquí debemos saber que el flujo venoso sigue un trayecto inverso al arterial y las venas acompañan a las arterias. Los vasos linfáticos e inervación del riñón. Hay una red de vasos linfáticos en las regiones de la corteza que drenan en vasos linfáticos mayores que hay en la cápsula. Hay otra red de vasos linfáticos dentro del parénquima renal que desemboca en los vasos linfáticos grandes en el seno renal. Las fibras nerviosas que forman el plexo renal derivan, en su mayor parte, de la división simpática del sistema nervioso autónomo. En cuanto al uréter, vejiga urinaria y uretra, estos van a tener una mucosa que está revestida por urotelio o epitelio de transición, una capa muscular y una capa adventicia o serosa. En cuanto al urotelio o epitelio de transición, lo podemos ver en la imagen. Este es un epitelio estratificado que va a tener tres capas. La más superficial tiene células que pueden tener forma de cúpula o forma aplanada dependiendo de cuánta orina haya en la vía urinaria. La capa intermedia puede tener hasta 5 capas de espesor y la capa basal son células madre para este epitelio. Los uréteres son estructuras que salen de los riñones y conducen orina hacia la vejiga. Van a estar tapizados por urotelio y su músculo liso va a estar dispuesto en tres capas, una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa que va a estar en su extremo distal. Y la capa adventicia está formada por tejido adiposo, vasos y nervios. La vejiga urinaria es un reservorio distensible para la orina. Su tamaño y forma cambian a medida que se llena. Tiene dos orificios ureterales que podemos ver acá y un orificio de la uretra, por donde sale la orina. El músculo liso de su pared forma al músculo detrusor y la inervación va a estar dada por fibras simpáticas, parasimpáticas y sensitivas. La uretra transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior y es diferente en los hombres y en las mujeres. En los hombres funciona como el segmento terminal de la vía urinaria y también de la vía espermática. Mide alrededor de 20 centímetros y tiene tres porciones. La primera está dentro de la próstata, recibe a los conductos eyaculatorios y prostáticos y está revestido por urotelio. Luego tenemos la porción membranosa revestida por epitelio estratificado o pseudoestratificado cilíndrico. Y por último tenemos a la región esponjosa o peniana, que está revestida primero por epitelio pseudoestratificado cilíndrico y luego por epitelio plano estratificado. Y esta recibe a los conductos de las glándulas bulbouretrales y uretrales. Y en la mujer, como podemos ver, la uretra es mucho más corta, mide de 3 a 5 centímetros. Al principio tiene urotelio, pero luego pasa a ser un epitelio plano estratificado
y a lo largo de su trayecto recibe a varias glándulas uretrales. Aquí tenemos una lámina de riñón en donde podemos ver arriba la que sería la corteza y abajo la médula. Aquí estas estructuras circulares serían los corpúsculos renales y lo que está marcado por las flechas vendrían a ser los rayos medulares. Una imagen con mayor aumento, podemos ver aquí los corpúsculos renales, aquí podemos ver cortes transversales de los túbulos renales y aquí podemos ver a los rayos medulares. Aquí podemos ver corte transversal de los túbulos renales, en este sería túbulos distales que tienen un epitelio cúbico simple. Y aquí podemos ver un corpúsculo renal donde se ve el polo vascular que recibe a la arteriola aferente. Aquí tenemos los capilares glomerulares. Aquí marcado con asterisco sería el espacio urinario. Y aquí abajo tendríamos al polo urinario, que se continúa con el túbulo contorneado proximal. Aquí tenemos un corte transversal del uréter que tiene una mucosa revestida por urotelio, una capa muscular y una serosa. Y aquí tenemos una lámina de vejiga, que aquí a la derecha tendríamos lo que sería la luz de la vejiga, que está revestida por el urotelio. Y aquí a la izquierda tenemos que está el uréter, que también se ve en esta lámina. Y eso sería todo por el tema de urinario. Muchas gracias por su atención.